Nunca olvidaré el peso de ese plato. No era solo el frío del arroz apelmazado, ni el color grisáceo de los frijoles que ya habían perdido toda su vida. Era el peso de algo que no tenía nombre todavía, pero que yo sentía instalarse en mi pecho como una piedra que alguien hubiera dejado caer desde muy alto. Me lo pusieron en las manos como quien le da sobras a un animal, sin ceremonia, sin mirarme. Y yo me quedé parada en el umbral de la cocina con ese plato entre los dedos, mientras desde el comedor llegaban las risas, el tintineo de los cubiertos buenos, el olor a mole que yo misma había empezado a preparar desde las 6 de la mañana. Desde donde estaba, podía ver la mesa. Podía ver mi silla, la de la cabecera, la que durante 32 años había sido mi lugar en el mundo, el lugar desde donde yo había presidido cada comida, cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo de toda mi vida adulta. Y en mi silla estaba ella, Vanessa, con su vestido floreado y su risa abierta y sus manos perfectamente arregladas, gesticulando mientras contaba algo que hacía reír a todos, incluyendo a mi hijo, incluyendo a mis nietos, incluyendo a la familia que yo había construido ladrillo por ladrillo durante décadas de silencio y sacrificio. Ella estaba en mi silla, riéndose con mi familia, y yo estaba en el rincón oscuro de la cocina con un plato frío en las manos y los pies que no me respondían. Fue Rodrigo quien me lo trajo. Mi hijo, el mismo niño al que yo le había enseñado a amarrarse los zapatos, sentada en el piso de nuestra vecindad en Oblatos, el mismo que lloraba cuando se raspaba las rodillas y que se dormía abrazado a mi brazo los primeros años después de que su papá nos dejó. Rodrigo entró a la cocina cargando ese plato con una naturalidad que todavía me duele más que cualquier otra cosa, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo, como si siempre hubiera sido así, como si yo siempre hubiera comido sola en un rincón mientras los demás festejaban en la mesa principal. Me lo extendió sin verme a los ojos, y cuando yo lo miré, cuando mis ojos le preguntaron lo que mi boca no era capaz de articular, él dijo, con esa voz tranquila y un poco distraída de quien ya tiene la mente en otra parte, «Es que tú comes poco, ma». Y se dio la vuelta y regresó al comedor. Y yo me quedé sola con esas 5 palabras y ese plato frío y 32 años de almuerzos que de repente pesaban más que todo lo demás junto. Me llamo Consuelo. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en Guadalajara, en el mismo barrio de Oblatos donde nací, donde me casé, donde enterré a mi marido y donde crié a mi hijo sola durante 23 años. Soy costurera, aunque ahora ya casi no trabajo, porque los ojos no me dan igual que antes, y las manos se me cansan más rápido. Durante casi 4 décadas cosí en talleres, luego desde mi casa, dobladillos y vestidos de quinceañera, y uniformes escolares y manteles bordados que la gente del barrio me encargaba para bodas y primeras comuniones. Nunca fui una mujer de lujos, nunca quise serlo. Lo único que quise siempre fue que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Y para eso trabajé hasta que los dedos me sangraron, hasta que los ojos se me nublaron de cansancio, hasta que aprendí a dormir con el sonido de la máquina de coser como música de fondo porque si paraba de trabajar, paraba de comer. Ernesto, mi marido, murió de un infarto una mañana de marzo cuando Rodrigo tenía 18 años y yo 45. Fue en la fábrica donde trabajaba de supervisor. Un infarto que los médicos dijeron que fue fulminante, que no sufrió, que fue rápido. Yo nunca supe si eso debía consolarme o no. Lo que sí supe fue que al día siguiente de enterrarlo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para entregar un pedido de 6 manteles bordados que me habían encargado para una boda en Zapopan, porque si no los entregaba no cobraba, y si no cobraba no comíamos. Así empezó mi vida de viuda, sin pausa, sin tiempo para el duelo, con la máquina de coser y las manos y la necesidad, que es la más exigente de todas las patronas. Rodrigo era un buen muchacho. Necesito que entiendan eso antes de que sigan escuchando esta historia, porque sería muy fácil pintarlo como un villano desde el principio y no sería justo. Era un buen muchacho que se convirtió en un buen hombre trabajador, que estudió la preparatoria de noche mientras de día
ayudaba en una ferretería del centro, que se esforzó y consiguió un trabajo decente en una empresa de logística y que durante muchos años llamó todos los domingos y me preguntó cómo estaba. El problema no fue Rodrigo solo. El problema fue Rodrigo más Vanessa, más los años que van pasando y van cambiando las cosas, de maneras tan lentas y graduales que uno no se da cuenta hasta que un día está parada en una cocina, con un plato frío en las manos, preguntándose cuándo exactamente se volvió invisible. Conoció a Vanessa hace 13 años en una fiesta de compañeros de trabajo. Me la presentó un domingo, con esa cara de nervios que tienen los hijos cuando traen a alguien importante a casa de la madre. Era guapa, hay que reconocerlo. Delgada, con el cabello muy oscuro y bien arreglado, unas maneras educadas que en ese primer encuentro me parecieron elegantes. Me trajo un arreglo de flores que yo puse en el centro de la mesa y que me hizo pensar que quizás esta muchacha era diferente. Me dije a mí misma, Consuelo, deja los prejuicios, dale una oportunidad. Y se la di. Le di más que una oportunidad. Le di años. Se casaron 18 meses después. Yo cosí el mantel para la mesa del banquete con mis propias manos, un mantel de lino blanco con bordados de flores en las esquinas que me tomó 4 meses completar, trabajando de noche después de terminar mis pedidos del día, con los ojos ya cansados y la espalda doliéndome pero con el corazón lleno de ilusión. Era mi regalo de bodas, el más costoso que yo podía dar, no en pesos sino en tiempo, en esfuerzo, en amor convertido en puntadas. Rodrigo lo vio y dijo que estaba precioso. Vanessa lo miró, dijo, «Qué bonito, doña Consuelo», y lo dobló para guardarlo. Meses después, cuando los fui a visitar a su departamento en la colonia Chapalita, vi ese mantel tendido sobre la mesa del comedor con una maceta encima que le había dejado una mancha verde en una esquina. No dije nada. Lo anoté en algún lugar de mi corazón donde uno guarda las cosas que duelen, pero que decide no sacar. Antes de que entienda todo lo que vino después, necesitan saber cuánto costó criar a Rodrigo sola. No en términos de esfuerzo, porque eso ya lo van imaginando, sino en términos concretos, medibles, porque creo que a veces las madres somos demasiado poéticas cuando hablamos de nuestros sacrificios y la gente se queda con la imagen bonita del amor maternal sin entender el peso real de lo que eso significó. Rodrigo estudió la preparatoria en una escuela pública, pero los libros, los uniformes, los útiles, los pasajes en camión, las cuotas de cooperación, todo eso salía de mis costuras. Cuando quiso estudiar un curso de computación porque le dijeron que eso le abriría puertas en el trabajo, yo vendí el radio que Ernesto había comprado el año antes de morir. Un radio grande y bonito que era lo único que teníamos que pudiera llamarse lujo. Y con lo que saqué pagué los primeros 3 meses del curso. El resto lo fui pagando a 50 pesos semanales durante casi un año, sacados de donde no había. Cuando Rodrigo consiguió su primer trabajo formal y necesitó ropa presentable para la oficina, yo cosí durante 2 semanas sin parar para reunir 3.500 pesos que le compré 2 pantalones de vestir, 3 camisas y un par de zapatos en el mercado San Juan de Dios. Cuando tuvo su primer departamento rentado y necesitó ajuar básico, yo le bordé 2 juegos de sábanas, le regalé la licuadora que había sido mía durante 15 años y que yo seguía usando aunque ya hacía un ruido que asustaba, y le presté 8,000 pesos para el depósito que él me fue devolviendo de a poco durante casi 3 años, aunque nunca los terminó de completar, porque en el último año de la deuda Vanessa y él se comprometieron y hubo gastos de boda, y yo decidí que no era el momento de cobrar. Esa deuda de 8,000 pesos nunca se terminó de pagar. Yo la perdoné sin decírselo a nadie, sin pedirle nada a cambio, convencida de que así se hace, de que así debe ser entre una madre y su hijo. Cuando nació Mateo, el primero de mis nietos, yo fui a quedarme con ellos durante 6 semanas en su casa de Chapalita para ayudar con el bebé mientras Vanessa se recuperaba. 6 semanas que significaron 6 semanas sin coser, sin cobrar, viviendo de lo poco que había ahorrado. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa,
Despertaba en las noches cuando el niño lloraba para que Vanessa pudiera descansar. Cuando me fui, ella me dijo: «Gracias, doña Consuelo, no sé qué hubiéramos hecho sin usted». Yo regresé a mi casa en Oblatos sintiendo que había hecho lo correcto. 3 años después nació Santiago, el segundo, y volví a Pú a hacer exactamente lo mismo. Esta vez Vanessa ya no dijo gracias al final. Asumió que así era, que yo estaba disponible, que mi tiempo no valía lo mismo que el suyo. Y yo, Dios mío, yo lo permití. Los años que siguieron tienen la textura borrosa de todo lo que uno vive desde la automatización, desde el piloto automático del amor que no se cuestiona. Cada vez que Rodrigo y Vanessa necesitaban que alguien cuidara a los niños porque tenían un compromiso, llamaban a las 8 de la noche anterior. Yo tomaba el camión desde Oblatos hasta Chapalita, 1 hora de trayecto, y llegaba a la hora que me dijeran con una bolsa de plástico llena de lo que había podido cocinar rápido: caldo, arroz, algún guiso. Los niños me querían, eso sí lo sé, eso nunca lo dudé. Mateo me abrazaba fuerte cuando yo llegaba, y Santiago me pedía que le contara cuentos hasta que se dormía. Eso era real. Pero también era real que cuando Rodrigo y Vanessa regresaban de sus compromisos, había una prisa en despedirme, un «ya es tarde, ma, cuídese en el camión», que me sacaba de la casa antes de que hubiera tiempo para un café o una conversación. Y yo tomaba el camión de regreso a Oblatos, a veces de noche, a veces con frío, siempre sola, diciéndome a mí misma que estaba bien, que así son las familias, que no había que hacer un drama. El mantel blanco que yo había cosido para su boda siguió siendo el mantel de la mesa principal. Con el tiempo le fueron saliendo manchas que Vanessa no se esforzaba mucho en quitar, y una vez que fui a visitarlos y me asomé al comedor, vi que lo habían movido a la mesa de la cocina, la pequeña, la que usaban para el desayuno diario. El mantel de lino blanco, con bordados de flores que me había tomado 4 meses de trabajo nocturno, ahora era el mantel del desayuno cotidiano, con manchas de café y restos de mermelada que nadie había removido bien. No dije nada. Recogí esa herida también, la guardé junto con las otras. La última vez que fui a quedarme con los niños, 2 meses antes del almuerzo del cumpleaños de Mateo, Vanessa me llamó al mediodía para decirme que necesitaba que llegara a las 4 de la tarde porque ella y Rodrigo tenían una cena de trabajo. Yo tenía un pedido que entregar esa tarde, un vestido de graduación que una muchacha del barrio había encargado para el viernes y que yo todavía no había terminado de dobladillar. Le dije a Vanessa que si podía ser a las 5 en lugar de a las 4, que tenía una entrega pendiente. Hubo un silencio del otro lado del teléfono que duró apenas 2 segundos, pero que yo sentí como una temperatura, como algo que cambiaba en el aire, y luego Vanessa dijo con esa voz que ella tenía para las cosas que la incomodaban, una voz muy tranquila y muy fina, que era más afilada que un grito: «Pues si no puede a las 4, doña Consuelo, vamos a tener que buscar otra opción». Yo llegué a las 4. Dejé el vestido a medias. La muchacha del barrio tuvo que esperar hasta el sábado para recogerlo y yo no le cobré el costo del retraso porque me sentí culpable. Ese día llegué a casa de Rodrigo con 10 minutos de anticipación, sin aliento, con el vestido a medias en mi cabeza, y Vanessa me abrió la puerta y me dijo, justo a tiempo, sin preguntarme si yo había comido: «El cumpleaños de Mateo fue en un sábado de octubre». Mateo cumplía 10 años y Rodrigo y Vanessa habían organizado un almuerzo familiar en su casa, una de esas reuniones que ellos planeaban con semanas de anticipación, con lista de invitados y decoración y todo en su lugar. Me avisaron con 4 días de anticipación que había almuerzo el sábado. No me preguntaron si quería ayudar a cocinar. No me preguntaron qué podía traer. Me avisaron el día y la hora como se le avisa a alguien de afuera. Yo de todas formas me levanté el viernes antes de las 6 de la mañana y me puse a hacer el mole de guajillo que a Rodrigo le gustaba desde niño, el mismo que yo había aprendido a hacer viendo a mi mamá y que habíamos comido en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento importante de nuestra vida juntos. Tardé todo el viernes en prepararlo. Molí los chiles, freí el jitomate, tosté las especias
Lo dejé hervir a fuego lento durante horas hasta que el color fue exactamente el que tenía que ser, y el olor llenó toda mi casa de algo que se parecía a las memorias buenas. Lo guardé en frascos y lo llevé en una bolsa el sábado por la mañana, junto con un pastel de 3 leches que hice de noche, el favorito de Mateo desde que tenía 4 años. Llegué a las 11 de la mañana. La casa ya tenía invitados, cuñados de Vanessa, amigos de la pareja, los padres de ella que vivían en Zapopan. La mesa del comedor estaba puesta con mantel. El otro mantel, uno que Vanessa había comprado en una tienda departamental, blanco con rayas grises, moderno, impersonal. Mi mantel de lino bordado no estaba en ningún lado visible. La decoración era con globos azules y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños Mateo» con letras plateadas. Había flores compradas en el mercado de Jamaica, no del jardín de nadie, flores perfectas y sin historia. Saludé a todos, dejé mis cosas en la cocina, abracé a Mateo que corrió hacia mí cuando me vio y me dijo «Abuela, viniste», con esa felicidad de los niños que no saben fingir. Le di el pastel de 3 leches que había hecho toda la noche anterior, y él abrió los ojos grande y dijo que era su favorito. Y yo sentí por un momento que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Estaba en el proceso de desmoronarse de la manera más silenciosa y más definitiva posible. El almuerzo empezó al mediodía. Vanessa coordinó todo desde la cabecera. Mi silla. Llevaba meses siendo así. Ese proceso de ocupación tan gradual que uno casi no lo nota. Primero ella se sienta en mi silla cuando hay reuniones porque está más cerca de la cocina, dice, porque le queda mejor para levantarse a atender, dice, y yo me corro un lugar. Luego eso se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve hecho, y el hecho se vuelve la nueva realidad sin que nadie haya tenido que decirlo en voz alta. Vanessa estaba en mi silla, coordinando el almuerzo, riéndose con sus cuñadas, con su madre, con los amigos de la pareja, con mi familia que había dejado de ser completamente mía en algún punto que yo no supe identificar a tiempo. Su risa era ancha y segura, la risa de alguien que sabe exactamente cuánto espacio ocupa y no tiene ninguna intención de encogerse. Cuando llegó la hora de servir los platos, Rodrigo entró a la cocina. Vi cómo Vanessa le decía algo al oído y señalaba en mi dirección con un gesto muy sutil, casi imperceptible. Rodrigo sirvió los platos. Vi cómo a todos los invitados se les servía de la olla principal, el mole que yo había traído, pero que nadie había mencionado que era mío, servido como si fuera de la casa, como si cualquiera lo hubiera hecho. El último plato fue el mío. Rodrigo tomó lo que quedaba en el fondo de la olla, el arroz que ya se había secado y apelmazado con el calor, los frijoles que ya habían perdido su color, el resto del guiso, que ya no tenía la temperatura ni la textura que había tenido 2 horas antes. Lo puso en un plato, me lo trajo a la cocina. Y en ese momento entendí, con una claridad que dolía físicamente en el centro del pecho, que yo no iba a sentarme en la mesa con los demás, que mi lugar era la cocina, el rincón, el margen. Lo miré. Le pregunté con los ojos lo que no podía preguntarle con palabras delante de los invitados. Y él, Rodrigo, mi hijo, el niño al que yo había criado sola durante 23 años, el hombre al que yo había dado todo lo que tenía y bastante de lo que no tenía, me miró por apenas un segundo, desvió los ojos y dijo, en esa voz suave y casual que usaba para las cosas que no quería complicar, «Es que tú comes poco, ma». Y se dio la vuelta, y entró al comedor, y desde donde yo estaba, pude escuchar que alguien contaba un chiste y que todos se reían, incluyendo él. Y el sonido de esa risa fue la cosa más fría que he sentido en mi vida, más fría que el plato que seguía entre mis manos. Desde el comedor me llegó la voz de Mateo, mi nieto, que en algún momento durante el almuerzo se levantó de su silla y vino hasta la cocina. Tenía 10 años recién cumplidos, y la sensibilidad que a veces tienen los niños que todavía no han aprendido a no ver lo que los adultos prefieren que no se vea. Se paró frente a mí con esa carita seria
que ponía cuando algo no le parecía bien, y me dijo: «Abuela, ¿por qué no vienes a sentarte con nosotros?». Yo le sonreí. Le dije que estaba bien aquí, que prefería la cocina, que era más fresco. Él no me creyó. Me abrazó por la cintura, fuerte, con sus brazos de niño de 10 años, y se quedó así un momento antes de que Vanessa lo llamara desde el comedor, con esa voz que era una orden envuelta en pregunta. Me dio un beso en la mejilla y se fue. Y yo me quedé parada en la cocina con el plato frío en las manos y los ojos ardiendo de algo que no iba a dejar caer. No ahí, no en esa cocina, no delante de nadie. Comí de pie, junto al fregadero, con el ruido del almuerzo llegándome desde el otro cuarto como la banda sonora de una vida de la que ya no era protagonista. Antes de seguirles contando lo que pasó después, quiero pedirles algo. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten lo que yo sentí en esa cocina, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes. No me cuesta nada contarlas y a ustedes no les cuesta nada ese clic, pero para mí significa que no estoy hablando sola, que alguien del otro lado me está escuchando de verdad. Gracias, de corazón. Esa noche llegué a mi casa en Oblatos después de tomar el camión de las 6 de la tarde, el que pasa por App Revolución y que a esa hora va lleno de gente cansada, con el mismo silencio de quien ya dio todo lo que tenía por ese día. Me senté en la poltrona de la sala, la que había sido de Ernesto, la que seguía teniendo la forma de su espalda impresa en el respaldo después de todos estos años. Era de tela café oscura y olía todavía, si uno ponía la nariz muy cerca, a algo que no sabría describir exactamente, pero que era él, o era la memoria de él, que al final viene a ser lo mismo. Me senté ahí y no prendí la televisión, no puse la radio. Me quedé en el silencio de mi propia casa, que es un silencio completamente distinto al silencio de sentirse excluida, porque el silencio que uno elige huele diferente al silencio que le imponen a uno. Y en ese silencio, con la oscuridad afuera y la única lámpara de la sala encendida, empecé a ver. No como si hubiera estado ciega, porque yo sabía, en algún lugar profundo y honesto de mí misma, que las cosas habían ido cambiando. Pero saber algo en abstracto y verlo de frente son dos experiencias completamente distintas. Esa noche lo vi de frente. Repasé los últimos años como quien desdobla un mapa que había tenido enrollado durante demasiado tiempo. Los 6 domingos que llamé a Rodrigo y que él no contestó, y que cuando devolvió el llamado horas o días después, nunca preguntó qué había necesitado. Las veces que llegué a su casa con comida, y Vanessa la aceptaba sin decir gracias como si fuera un servicio que yo debía. El mantel de bodas con la mancha verde, el pedido de vestido que dejé a medias por llegar a tiempo, los 8,000 pesos que nunca terminaron de pagarse, los años del cuarto de visita de mi propia casa, convertidos en cuartos de mis aretes heredados de mi madre, unos aretes de oro pequeños que Ernesto me había regalado antes de casarnos y que yo un día le presté a Vanessa para una fiesta y que nunca regresaron. Y cuando yo pregunté por ellos una vez, Vanessa dijo con toda la tranquilidad del mundo que debían estar en alguna cajita por ahí y que ya los buscaba. Ya los buscaba, como si fueran míos, pero de ella. Fui hasta el cuarto y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba las pocas cosas de valor que me quedaban. Saqué el retrato de boda de Ernesto y mío, la foto que tengo desde hace 40 años, los dos jóvenes y asustados y sonriendo en la puerta de la parroquia de San Juan de Dios. Lo miré largo tiempo. Le pregunté en voz baja, con la intimidad ridícula y necesaria de quien habla con alguien que ya no está, ¿qué haría él en mi lugar? Y aunque evidentemente no hubo respuesta, en algún lugar de mí misma apareció una claridad que se sintió un poco como si él la hubiera mandado. Al día siguiente llamé a Remedios. Remedios es mi comadre de toda la vida, vecina del mismo barrio de Oblatos desde que éramos muchachas, madrina de confirmación de Rodrigo, la mujer que estuvo conmigo cuando murió Ernesto y que me trajo atole todas las mañanas durante el primer mes de mi viudez, porque sabía que yo no iba a acordarme de comer. Remedios tiene 70 años. Es más directa que un rayo
y tiene la virtud poco frecuente de decirte exactamente lo que necesitas escuchar, sin envolver la verdad en algodón. La llamé y le dije que necesitaba verla. Llegó en 20 minutos con un pan de muerto que había comprado en la panadería de don Aurelio, porque Remedios siempre llega con algo y siempre es lo que uno necesita. Le conté todo, sin saltearte nada. Le conté el plato frío y el rincón oscuro, y las 5 palabras de Rodrigo, y la risa de Vanessa desde el comedor, y Mateo abrazándome, y los 8,000 pesos, y los aretes, y el mantel, y los 6 domingos sin respuesta, y los 20 años de costuras, y los frascos de mole que llegaron a esa cocina sin que nadie dijera que eran míos. Remedios me escuchó sin interrumpir, con esa manera suya de escuchar que hace sentir que lo que uno dice importa, que no se está desbordando en el vacío. Cuando terminé, tomó su taza de café entre las 2 manos y me hizo la pregunta que yo estaba esquivando desde hacía meses. Consuelo, ¿cuándo fue la última vez que Rodrigo te llamó solo para saber cómo estabas? No para pedirte algo, no para avisarte algo, solo para preguntarte cómo estabas tú. Me quedé callada. Busqué la respuesta en la memoria con honestidad y no la encontré. Remedios no dijo «te lo dije», ni «¿cómo no lo viste antes?», ni ninguna de esas cosas que a veces dicen las personas cuando sienten que tenían razón. Solo me miró y dijo en voz muy baja: «Comadre, tú no eres la costurera de esa familia, eres su madre». Y hay una diferencia muy grande entre esas 2 cosas que ellos parecen haber confundido. Eso fue todo lo que necesitó decir. Esas palabras se me quedaron instaladas en el pecho junto a la claridad de la noche anterior, y juntas formaron algo que se parecía a una decisión. Hice una cosa que nunca había hecho. Dejé de llamar. Dejé de mandar mensajes de buenos días. Dejé de preguntar cómo estaban los niños, cómo iba el trabajo de Rodrigo, si Vanessa necesitaba algo. Dejé de tener la bolsa lista con guisos para llevar por si acaso los visitaba. Dejé de planchar la ropa que a veces Rodrigo me traía porque Vanessa decía que la plancha de ellos no calentaba bien. Dejé de estar disponible como lo había estado durante años, de guardia permanente, como una línea de emergencia que nunca descansa. Y me senté a esperar. A ver cuánto tiempo tardaban en notar que yo no estaba. Y ahora quiero hacerles una pregunta antes de seguir, porque siento curiosidad genuina. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenme en los comentarios de dónde son. A veces me sorprende saber hasta dónde llegan estas historias. Me escribe gente de España, de Colombia, de Argentina, de lugares que yo nunca hubiera imaginado. Y me doy cuenta de que lo que viví no es algo que me pasó solo a mí. Me lo escribe la señora de Monterrey y la muchacha de Bogotá y la abuela de Lima y la comadre de Santiago. Todas con una historia parecida. Todas con el mismo plato frío en las manos, en distintas cocinas y en distintos países, pero con el mismo peso. Así que díganme, ¿dónde están? Pasaron 5 días sin que Rodrigo llamara. 5 días completos, 120 horas, en los que yo estuve aquí en mi casa de Oblatos, viva y presente y existiendo, y ninguno de ellos marcó mi número para saber cómo estaba. Al 6.º día llegó un mensaje de Rodrigo que decía: «Ma, ¿tienes el número de la señora que arregla la ropa? El de la costurera del barrio que usabas antes». No preguntó cómo estaba. No mencionó el almuerzo. No dijo nada sobre el mole, ni sobre el plato, ni sobre el rincón de la cocina. Me necesitaba como directorio telefónico. Le contesté con el número que pedía y no agregué nada más. No pregunté cómo estaban los niños. No mandé ningún abrazo. Puse el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo un momento y luego me levanté a regar las plantas del patio porque era la hora en que había que regarlas. Al 10.º día llamó Vanessa. Eso sí me sorprendió más, porque Vanessa nunca me llamaba directamente, a no ser que necesitara algo concreto. Su voz tenía ese tono de quien está siendo amable por estrategia, que es distinto al tono de quien es amable porque quiere. Me preguntó que si podía quedarme con los niños el próximo sábado, porque ella y Rodrigo tenían una cosa.
No preguntó cómo había llegado a casa después del almuerzo del cumpleaños. No mencionó el plato frío. No preguntó nada de mí. Le dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma, que ese sábado no podía, que tenía un compromiso. Hubo un silencio. Luego preguntó el sábado siguiente. Le dije que tampoco, que tenía planes. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Está bien, doña Consuelo?, me preguntó, y pude escuchar en esa pregunta la genuina desorientación de quien no entiende por qué la pieza que siempre estuvo en su lugar ya no está. Estoy muy bien, gracias, le dije. Y era verdad. Esas semanas de silencio fueron las primeras semanas en muchos años en que yo me pertenecí a mí misma completamente. Me levantaba a la hora que quería. Comía lo que quería, sentada en mi propia mesa, con mi propio mantel, en mi propio lugar. Me tomaba el café de las mañanas sin pensar en si alguien necesitaba algo. Puse la radio que me gustaba, esa estación de música de los años 70 que Ernesto y yo bailábamos en la sala cuando Rodrigo era chico y se dormía temprano. Empecé a limpiar y reorganizar la casa a mi manera, moviendo muebles que llevaban años en el mismo lugar porque nadie los había cuestionado, pintando la cocina de un amarillo suave que siempre había querido y que nunca había hecho, porque de alguna manera asumí que no era el momento o que no valía la pena el gasto. El amarillo de esa cocina fue la primera decisión completamente mía en mucho tiempo, y la disfruté como si fuera algo enorme. Remedios fue quien me habló del taller, un taller de bordado artístico que daban los martes y jueves en el Centro Cultural Cabañas, en el Centro Histórico de Guadalajara, un taller para mujeres adultas organizado por una maestra llamada Pilar, que había estudiado artes textiles en la Ciudad de México y que había regresado a Guadalajara con la idea de que el bordado no era solo labor doméstica, sino arte con toda la dignidad de cualquier otro arte. Remedios había visto el anuncio en el periódico y lo recortó y me lo trajo una mañana junto con el café. «Tú bordas desde que tenías 12 años», me dijo, «pero siempre has bordado para los demás. Anda a bordar para ti». Fui el primer martes. Llegué con 10 minutos de anticipación, con mis hilos y mis agujas en una bolsa de tela, sintiéndome un poco ridícula como se siente uno cuando hace algo nuevo a los 68 años. Pero en cuanto entré al salón y vi a las otras mujeres, todas con los mismos años encima que yo, algunas más, algunas menos, todas con esa misma mezcla de nerviosismo e ilusión que yo traía, supe que estaba en el lugar correcto. La maestra Pilar tenía unos 50 años, era menuda y enérgica y tenía el cabello recogido con un lápiz de madera. Nos enseñó que el bordado podía ser lo que una quisiera, un ejercicio de paciencia, una forma de meditación, una manera de contar historias sin palabras. Nos mostró técnicas que yo no conocía, puntos de relieve y bordados en seda y combinaciones de colores que yo nunca habría pensado juntar. La primera pieza que empecé en ese taller fue una gardenia, porque las gardenias eran las flores favoritas de Ernesto y porque yo quería hacer algo para mí que también fuera para él, en ese orden. No para nadie más, para nosotros dos. En ese taller conocí a Fernanda, una señora de 63 años que había sido maestra de primaria durante 40 años y que se había jubilado el año anterior y que todavía no sabía muy bien qué hacer con tanto tiempo propio después de décadas de tener cada minuto ocupado por los demás. Conocí a Amparo, que había sido ama de casa toda su vida y que bordaba con una precisión que dejaba sin palabras a la maestra Pilar. Conocí a Lucía, que era la más joven del grupo con 52 años y que venía desde la colonia Providencia cada martes porque le hacía bien estar con nosotras. Formamos un grupo. Empezamos a quedar los viernes para caminar por el centro histórico y tomar algo en alguna cafetería. Nos contábamos nuestras cosas, nuestras historias, nuestros dolores y también nuestras alegrías nuevas. Las pequeñas victorias de mujeres que estaban aprendiendo, todas al mismo tiempo, que existían más allá del rol que habían ocupado durante décadas. Los fines de semana empecé a agarrar el camión hacia Tlaquepaque,
el pueblo artesanal que está a solo unos kilómetros de Guadalajara y que yo había visitado quizás 3 veces en toda mi vida, a pesar de vivir tan cerca. Me sentaba en las plazas a ver a la gente, comía una torta ahogada yo sola en algún puesto del mercado, me metía a los talleres de vidrio soplado y de cerámica y de papel picado, y me quedaba largo tiempo viendo cómo los artesanos trabajan, reconociendo en esas manos el mismo lenguaje que yo conocía con mis propias manos desde niña. Un domingo fui hasta Tequila en el autobús de las 9 de la mañana, sola, con una bolsa pequeña y el cuaderno donde ahora anotaba cosas. Observaciones, diseños de bordado, frases que se me ocurrían, recuerdos que quería preservar. Llegué a Tequila al mediodía, caminé las calles empedradas, tomé una copa de tequila reposado en un bar que tenía más de 100 años de historia, algo que nunca en mi vida había hecho sola, y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente entera. Reorganicé mis finanzas. Fui al banco y abrí una cuenta de ahorros separada, solo mía, para lo que yo llamé desde el principio mis gastos de vida. No los gastos de la casa, que ya tenía cubiertos con mi jubilación modesta y los pocos pedidos de costura que todavía aceptaba. Esta cuenta era para el taller, para los viajes en autobús a Tlaquepaque y a Tequila, para el café con Fernanda y Amparo y Lucía los viernes, para los libros que empecé a comprar en las librerías de viejo del centro, para las semillas que compré para el jardín del patio porque quería tener gardenias. Empecé a depositar en esa cuenta 500 pesos cada semana, que para mí era mucho y para algunos sería poco, pero que era completamente mío y completamente para mí. La primera vez que usé dinero de esa cuenta para comprarme una blusa que me gustó en un puesto del mercado San Juan de Dios, una blusa de color mostaza con bordados en el cuello que me llamó la atención, la pagué sin preguntarme si era apropiada para mi edad, ni si era un gasto innecesario, ni si debería estar guardando ese dinero para cualquier eventualidad del futuro. Me la puse esa misma tarde y cuando Remedios me vio llegar con ella, me dijo que me veía 10 años más joven. Le dije que me sentía 20 años más libre. Y entonces, unas 10 semanas después del almuerzo del cumpleaños de Mateo, vino la primera fisura. Rodrigo me llamó un domingo en la tarde, a las 4, cuando la luz de octubre en Guadalajara tiene ese color dorado que me gusta tanto. Contesté con calma. Y en su voz, desde el primer segundo, noté algo diferente. Había una textura en esa voz que no era la voz tranquila y un poco distraída de quien llama porque necesita algo. Era algo más vulnerable, más deshecho, que él intentaba controlar pero que se filtraba igual. Me dijo que las cosas no estaban bien, que Vanessa había perdido su trabajo en la empresa de marketing donde llevaba 4 años, una reducción de personal que había llegado sin aviso y que los había tomado completamente desprevenidos. Me dijo que tenían 2 meses de renta por pagar, que el colegio de los niños tenía un adeudo, que las cosas se habían complicado más rápido de lo que habían imaginado, porque resulta que sin el sueldo de Vanessa, el presupuesto de la casa no daba para lo que ellos habían acostumbrado vivir. Y luego, al final de ese desglose económico, como si fuera un detalle menor que había olvidado mencionar, dijo: «Ma, ¿crees que podrías quedarte con los niños esta semana? Es que Vanessa está muy estresada y necesita tiempo para organizar su búsqueda de trabajo, y yo no puedo faltar al trabajo». Ahí estaba. La petición. El verdadero motivo de la llamada, envuelto en todo lo demás como siempre, llegando al final como si fuera consecuencia natural de la conversación. Y yo, sentada en la poltrona de Ernesto con la tarde dorada afuera y la gardenia que estaba bordando sobre mi regazo, tomé un segundo. Y le dije, con la misma voz tranquila con la que últimamente hacía todo: «Mijo, esta semana no puedo. Tengo el taller los martes y los jueves y el viernes tengo planes con mis amigas». Silencio. ¿El taller? Sí, estoy tomando un taller de bordado en el Cabañas. Llevo 2 meses yendo. Otro silencio, más largo. No sabía. No me habías preguntado cómo estaba. Eso lo dejó sin palabras por un momento. Luego intentó algo.
Bueno, ma, es que pensé... Y se quedó a la mitad de la frase porque creo que en ese punto empezó a entender que no tenía una manera honesta de terminarla. Pasaron 3 semanas más. Rodrigo volvió a llamar un jueves de noche. Esta vez no había estrategia en su voz. No había preámbulo ni desglose de problemas ni solicitud envuelta en afecto. Solo dijo, ma, ¿puedo ir a verte mañana? Le dije que sí. Llegó el viernes en la mañana, temprano, antes de que yo me fuera al café con las chicas del taller, y se sentó en la cocina amarilla que yo había pintado mientras él no estaba mirando, y que él notó de inmediato con una expresión que no supo bien cómo nombrar. Le ofrecí café. Aceptó. Y por primera vez en no sé cuántos años, mi hijo y yo nos sentamos juntos a una mesa sin que hubiera un tercero en la conversación, sin la sombra de Vanessa, ni la urgencia de los niños, ni una solicitud pendiente. Solo él y yo y el café y la mañana. Tardó un rato en empezar. Tomaba el café con las 2 manos, igual que cuando era chico y yo le daba atole en las mañanas de invierno. Luego levantó los ojos y me miró de una manera que hacía mucho no me miraba, directamente, sin desviar la vista, y me dijo, ma, me quedé pensando en lo del almuerzo de Mateo. Yo no dije nada, esperé. No estuvo bien lo que hice, no estuvo bien cómo te traté. Lo dijo despacio, como quien carga cada palabra con un peso que ha estado sosteniendo demasiado tiempo. Cociné ese mole desde las 6 de la mañana del día anterior, le dije, no con rabia, con la misma tranquilidad de quien simplemente está nombrando un hecho. Lo sé, dijo, y lo serví en la mesa sin ni siquiera decir que era tuyo, y te metí a la cocina, y te dije eso que te dije. Repitió mis palabras, las 5 palabras. Es que tú comes poco, ma. Las repitió como si las estuviera probando en su propia boca para entender exactamente cuánto pesaban. Y entonces yo, sin planearlo, sin haberlo ensayado, le dije lo que salió de algún lugar muy hondo y muy sereno de mí. Es que yo ya aprendí a no sentarme donde no me quieren, mijo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa conversación. Era un silencio que dolía de otra manera. No el dolor de la humillación, sino el dolor del reconocimiento, que a veces es más profundo porque implica hacerse cargo. Vi que los ojos se le pusieron brillantes. No lloró, o quizás sí, pero muy adentro, de esa manera en que los hombres de su generación lloran, que es casi invisible desde afuera, pero se nota igual. Me dijo que tenía razón. Me dijo que se había ido dejando llevar por una dinámica que él mismo sabía que no estaba bien, pero que era más fácil no nombrar. Me dijo que Vanessa y él habían tenido conversaciones difíciles en estas semanas, que la crisis económica había traído otras conversaciones debajo, sobre la forma en que habían construido su vida y lo que estaban dispuestos a sostener y lo que no. Me dijo que él había entendido, en estas semanas de silencio mío, cuánto de lo que su vida funcionaba dependía de mí, no solo en términos prácticos, sino en términos de algo más difícil de nombrar, algo que tiene que ver con el tejido invisible que sostiene una familia y que no aparece en ninguna cuenta, pero que cuando falta se nota en todo. Le pregunté si entendía la diferencia entre tener una madre y tener una empleada doméstica sin sueldo. Me miró como si la pregunta lo hubiera golpeado. Sí, dijo. Ahora sí. Le dije que me alegraba que lo entendiera, que lo quería, que siempre lo había querido y que eso no estaba en discusión, pero que las cosas tenían que ser distintas, que yo iba a seguir siendo su madre, pero desde mi propio lugar, desde mi propia silla, y que si en algún momento volvía a sentir que me estaban poniendo en un rincón, me iba a levantar y me iba a ir sin esperar a que nadie me lo explicara. Rodrigo asintió. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije que no había nada que empezar de nuevo, porque no éramos una relación que se hubiera roto, éramos una relación que había necesitado un ajuste, y que el ajuste había empezado en el momento en que él se sentó en mi cocina amarilla a decirme la verdad. Le dije que viniera a verme cuando quisiera, que llamara cuando quisiera, pero que llamara para preguntarme cómo estaba,
no solo cuando necesitara algo, y que cuando le dijera que no podía algo, que lo aceptara sin presión. Me dijo que sí. Le creí. No del todo, porque la confianza se reconstruye en actos y no en promesas. Pero le creí lo suficiente para darle otra taza de café y para quedarme ahí con él, hasta que tuve que irme a mi café con las chicas, que ya estaba esperándome con sus cosas bordadas y sus historias de la semana. Antes de irse, Rodrigo miró las paredes de la cocina y dijo, casi para sí mismo: «Está bonito el amarillo, ma». Le dije que lo había escogido yo. Me dijo que se notaba. No terminé de entender si era un cumplido o una observación, pero lo recibí como un cumplido porque así estaba decidiendo recibir las cosas desde hacía semanas. Sobre Vanessa, no hay una historia de reconciliación limpia que contarles, porque las cosas con ella son más complicadas. Vino a mi casa un sábado por la mañana, sola, sin Rodrigo, sin los niños. Traía cara de haber dormido mal y de haber practicado lo que iba a decir. Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde Rodrigo se había sentado semanas antes, y me habló con una mezcla de orgullo y genuino malestar que me pareció lo más honesto que yo le había visto en 13 años. No me pidió disculpas con la fluidez de quien lo siente fácilmente. Me las pidió con la torpeza de quien no está acostumbrada a hacerlo, tropezando con las palabras, empezando frases y volviendo a empezarlas. Me dijo que sabía que no la había tratado bien, que había tomado cosas como dadas que no debería haber tomado así, que lo de la silla, lo del plato, era el último de una serie de cosas que ella misma reconocía que no habían estado bien. Mencionó los aretes de oro. Los mencionó sin que yo se los recordara, lo cual significaba que los había estado cargando también ella, en algún lugar de su conciencia donde uno guarda las cosas que sabe que hizo mal. Le pregunté dónde estaban. Me dijo que en su cajón, que los había puesto ahí después de la fiesta, y que no los había devuelto porque nunca había habido un momento natural para hacerlo, y luego el momento natural se fue haciendo cada vez más lejano, hasta que devolvérmelos implicaba admitir que los había tenido todo ese tiempo. Me los trajo el martes siguiente. Los aretes de Ernesto, los pequeños de oro con una flor grabada que él me había dado antes de casarnos. Los puse en mi cajón junto al retrato de boda y los toqué con la punta de los dedos un momento antes de cerrar el cajón. Con Vanessa no llegamos a una calidez que nunca habíamos tenido. No sería honesto inventar eso, pero llegamos a un trato que funciona, un trato basado en respeto mutuo y en límites claros que ninguna de las dos tiene necesidad de nombrar, porque ambas los conocemos. Cuando me piden algo, lo piden como se pide un favor, no como se exige un servicio. Cuando yo puedo, digo que sí. Cuando no puedo, digo que no. Y nadie pone cara ni hace silencios de presión, ni me hace sentir que estoy fallando en algo por tener mi propia vida. Es un comienzo. No es todo lo que una quisiera, pero es más de lo que había antes y está construido sobre algo real, que es lo único que vale. Mateo me preguntó una vez, ya pasados todos esos meses cuando las cosas habían vuelto a un equilibrio diferente, y yo empecé a visitarlos de nuevo, pero de otra manera, con mis tiempos y mis términos, me preguntó con esa candidez terrible de los niños si la abuela ya iba a comer con ellos en la mesa. Le dije que sí, que siempre que fuera a comer iba a sentarme en la mesa con ellos. Me preguntó por qué antes no lo hacía. Le dije que a veces los adultos nos perdemos un poco y tardamos en encontrar de nuevo nuestro lugar. Me miró con esos ojos que tienen los niños de 10 años, que ya entienden más de lo que uno cree, y me dijo: «Yo siempre supe cuál era tu lugar, abuela». Le di un abrazo que me supo a todo. El mantel. Necesito contarles qué pasó con el mantel. Un día, cuando ya llevábamos semanas en este nuevo equilibrio, fui a la casa de Rodrigo un domingo para el almuerzo, porque empezamos de nuevo con los domingos pero distintos, con la mesa puesta para todos, con mi lugar en la cabecera recuperado, sin que nadie lo hubiera discutido explícitamente, pero como consecuencia natural de que todo lo demás había cambiado. Y sobre la mesa estaba el mantel, el mío,
el de lino blanco con los bordados de flores en las esquinas que yo había cosido durante 4 meses de noches. Lo habían lavado bien, habían quitado las manchas que tenía y estaba extendido sobre la mesa principal, con esa dignidad recuperada de las cosas que vuelven a su lugar después de haber sido mal usadas. No sé si fue Rodrigo quien lo puso ahí o Vanessa, o si fue una decisión de los dos. No pregunté, no necesitaba saber. Me lo encontré ahí y lo toqué con la mano antes de sentarme, y sentí bajo los dedos cada puntada que yo había dado en esas noches de trabajo. Cada flor bordada con amor de madre, que ya no pedía ser reconocido, sino que simplemente era, debajo de la vajilla y los platos y la comida y las manos de mi familia reunida. Me senté en la cabecera. Rodrigo me sirvió el plato, caliente, con toda la comida, el primero en servirse, sin que yo tuviera que pedirlo ni que nadie lo comentara. Simplemente así, como debe ser, como siempre debió ser. Ahora, cuando la tarde cae en Guadalajara y el sol pinta de naranja los tejados del barrio de Oblatos, yo me siento en la silla de Ernesto con mi bordado en la falda y el café en la mesita de al lado, y el silencio que ahora huele a elección y no a abandono. Las gardenias del patio empezaron a dar flores hace 3 semanas. Las primeras 3 flores las corté y las puse en el vaso de vidrio que tengo sobre la cómoda del cuarto, junto al retrato de boda y los aretes de oro. El cuarto huele a gardenia por las mañanas y eso me parece un tipo de lujo que no tiene precio en ninguna moneda. Entendí algo en estos meses que me gustaría poder decírselo a la Consuelo de hace un año, a la que estaba parada en una cocina con un plato frío en las manos, sin saber todavía que ese momento iba a ser el principio de algo y no solo el final de otra cosa. Lo que entendí es que amar no es lo mismo que disolverse, que una madre puede querer a su hijo con toda la hondura del mundo y al mismo tiempo tener un lugar propio, una vida propia, un espacio donde ella existe no como función sino como persona. Que los límites no son muros, son puertas con llaves, y que la diferencia entre una puerta y un muro es quien decide cuándo se abre. Entendí que la dignidad no se pierde de golpe, se va cediendo poquito a poquito, en silencio, en cada momento en que uno acepta un plato frío cuando merecía uno caliente, en cada vez que uno se corre de su propia silla sin que nadie se lo pida, en cada gracias que nunca llegó y que uno aprendió a no esperar. Y entendí, sobre todo, que nunca es tarde, que a los 68 años todavía se puede bordar una gardenia para una misma, todavía se puede pintar la cocina de amarillo, todavía se puede aprender que el silencio de uno tiene tanto poder como todas las palabras que uno calló durante décadas. Y con esto me despido por hoy, pero antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien que conocen o en algo que ustedes mismas vivieron o están viviendo, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Compartan este video con alguien que lo necesite escuchar, con esa amiga, con esa comadre, con esa vecina que tal vez también está parada en algún rincón oscuro con un plato frío en las manos, sin saber todavía que tiene el poder de cambiar todo lo que viene después. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían esperado tanto? ¿Habrían dicho algo antes? Me muero de ganas de leerlos, en serio. Les mando un abrazo enorme desde Guadalajara, con el olor a gardenia del patio y el café de las tardes, y nos vemos en el próximo relato, que les prometo trae una sorpresa que no se esperan.